Decía Stefan Zweig, el gran escritor, que la vuelta al mundo era uno de los momentos estelares de la humanidad. Y yo estoy de acuerdo. Uno de esos momentos que no hay otro. Yo podría contarles a ustedes este viaje de muchas maneras. Tal vez una de la forma tradicional, ¿no? Yo creo que los hitos los conocen ustedes muy bien, ya saben. Un hidalgo portugués que está descontento con su rey, llega a Castilla y le presenta a Carlos I, todavía no era Carlos V, el mismo plan de Colón. El mismo plan de Colón. Llegar navegando a Occidente, navegando hacia Occidente, pues llegar a Oriente, ¿no? Carlos I, que quería ser Carlos V, que necesitaba hacer grandes empresas, decide arriesgar pues 5 barcos, 250 hombres y, como ustedes saben, salen no a dar la vuelta al mundo, sino a por las especias. Cuando llegan a las especias, después de 2 años de navegación, ha muerto Magallanes en una lucha insensata contra los indígenas de Filipinas y tardan 3 años en volver, efectivamente, solamente queda un barco y lo capitanea Elcano. Y lo más importante de este viaje es, efectivamente, no solo que han dado la vuelta al mundo, sino saber el tamaño de la Tierra. Eso fue realmente fantástico. Pero no se lo quiero contar así. Tampoco les quisiera contar, aunque sería algo más divertido, tal vez, las estrecheces que pasaron estos hombres. Fíjense, aquí estamos aproximadamente unas 60 o 70 personas. En un espacio como este, si nosotros tuviéramos que convivir durante 5 meses sin tocar tierra, con el agua limitada, decían que los barcos de Su Majestad se olían antes que se veían. Evidentemente. Y si nos dieran a comer todo salado y nos dieran, como decía un pasajero, el agua en onzas como en botica, porque el agua sería también realmente una aventura, ¿no? Pues tampoco se lo voy a contar así. No se lo voy a contar por acontecimientos. Se lo voy a intentar describir por sentimientos, por darle un poquito de originalidad a este tema. Supongo que ustedes habrán oído algunas conferencias sobre Elcano ya, ¿no? Y me gustaría intentar este punto de originalidad, por sentimientos. ¿Qué sentían estos hombres? ¿Y de dónde vamos a sacar esos sentimientos? Las palabras se han perdido, pero podemos oír los ecos de sus voces en los documentos que hay en el archivo de Indias, algunas de las informaciones que se hacen, en las crónicas de los supervivientes, en las crónicas de algunos que los oyeron al llegar. En todo eso podemos oír, insisto, si no sus voces, los ecos de sus voces. Y el primer sentimiento que encontramos es temor. Temor a lo desconocido. La mayoría de los hombres que fueron con Magallanes pensaron varias veces en apuntarse en las listas. Lo pensaron varias veces. Porque fíjense lo que dice una carta de los oficiales de la Casa de la Contratación al rey, cuando se estaban buscando tripulantes para la expedición. Dice en esta carta, los oficiales al rey le dicen: y en cuanto a lo que su Alteza manda que la dicha armada no vaya ningún hombre de mar portugueses, Magallanes los recibió como hizo otros muchos extranjeros de estos reinos, conviene saber, venecianos y griegos, bretones e franceses, alemanes e genoveses, porque al tiempo que los tomó no se hallaba gente para la dicha armada de naturales de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga y en Cádiz, y en todo el condado, y en esta ciudad de Sevilla, el sueldo que su Alteza les manda dar. No se querían apuntar, y hubo que echar mano de aproximadamente 1/3 de extranjeros, aproximadamente. ¿Pensarán ustedes que los españoles tenían menos valor que los extranjeros? Por supuesto que no. Lo que pasa es que los españoles en aquella época tenían otros sitios a los que ir con menos riesgo. Por ejemplo, en 1519 se estaba descubriendo Panamá. Panamá se llamaba entonces Castilla del Oro. Allí se pensaba, efectivamente, que estaban las minas de oro más grandes del mundo. Ir a Panamá era menos arriesgado, se sabía dónde estaba. Así que los españoles tenían otros sitios donde ir. Y se resistieron un poco. Por otra parte, piensen ustedes que en la carrera de India siempre hubo extranjeros, siempre. En los galeones y en las flotas, por lo menos un 20% eran siempre extranjeros. No había suficientes españoles para tripular esos barcos, ¿no? Entonces, si había miedo, ¿qué les impulsaba? ¿Qué les impulsaba para vencer esos temores? Normalmente, había personajes. Los personajes importantes sabemos bastante bien a lo que iban. Magallanes iba a dejar de ser un pobre hidalgo. Magallanes era un hidalgo, sí, pero un hidalgo sin tierras. No era un rico home, como se decía en la Edad Media. Y él quería serlo. En las capitulaciones dejó apuntado que él,
para él serían 2 islas de las que se descubriesen. 2 islas. Él sería entonces señor de vasallos. Y entonces habría pasado de categoría. El cano era un maestre sin barcos. Un maestre es un administrador, el que administra la nave. En caso de no ser una expedición militar, era el que mandaba por completo la nave. Pero había perdido su barco, lo había tenido que empeñar. Y él tal vez quería conseguir dinero para tener otra vez un barco. Y Pigafetta, el gran cronista, Pigafetta era un hombre que va por curiosidad, pero no desinteresada, porque lo que él quería es, después de coger experiencia por el mundo, convertirse en consejero áulico, en consejero de un noble, que es lo que hizo. Y ganarse la vida dando consejos, eso que nos gusta tanto, a muchos, ¿no? Bueno, y la gente corriente quería hacerse ricos. Eso es lo que vencía los miedos, hacerse rico, y lo podían hacer. Fíjense, por ejemplo, cómo le dice el Cano en una carta al emperador nada más llegar, sobre han estado en el sitio más rico del mundo, dice: ha de saber vuestra majestad cómo navegando las dichas islas de Maluco descubrimos el alcanfor, la canela, las perlas, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, el sándalo, el clavo. Son palabras que casi con pronunciarlas parece que embriagan los sentidos, ¿verdad? Pero llenan también de codicia la voluntad, porque estas especies eran especialmente caras. Cuando llegaron a las Molucas, los expedicionarios, ya le quedaban solo 2 barcos, cargaron 2.000 quintales de clavo para el rey y 400 quintales de clavo, 400, para los expedicionarios. Es decir, los expedicionarios, para engancharlos, se le había dado lo que se llamaba las quintaladas. Un quintal son 46 kilos. Pero estas personas, aunque eran marineros, tenían derecho a una parte del negocio capitalista a través de esas quintaladas. El 20% de este riquísimo producto sería para los hombres de la expedición. Y fíjense lo que dice Ginés de Mafra. Ginés de Mafra es un marino que después llegó a piloto de Jerez de la Frontera. De Jerez de la Frontera, que para mí es uno de los mejores cronistas de la expedición. Es muy conocido Pigafetta, pero a mí me gusta todavía más lo que cuenta Ginés de Mafra, que además era cerca de mi tierra, de Jerez de la Frontera. Contaba en esta expedición cómo se cargó para el rey y para los tripulantes, y decía: luego comenzaron a entender en cargar las naos y signaron precio en la tierra con el rey de ella, que se llamaba Almanzor. Le llamaban Almanzor porque eran musulmanes en las Molucas, y por eso dan el título este de Almanzor. Este se obligó a cargar ambas naos de clavo y dar cada bajar, que es peso de la tierra, que serán 5 quintales o más de Castilla, por cosas que compradas en Castilla no costaban 3 ducados. Así que 5 quintales de clavo les costaron a ellos 3 ducados. En Sevilla, esos 5 quintales no los vendieron por 3, los vendieron por 210. 210, 70 veces más, 7.000% de ganancias. Este era el viento que impulsaba las velas de aquellas expediciones, por supuesto. Eso era el incremento del precio. Las ganancias, después había que descontar los gastos, por supuesto, pero por ahí estaba, ¿no? Bien, llegar a estas riquezas les costó sufrimientos. La verdad es que sufrieron mucho. Juan Sebastián Elcano es autor de una frase que podía ser un antecedente de esta famosa de sangre, sudor y lágrimas, que ustedes saben, que se atribuye a Winston Churchill, pero sin embargo es de Lord Byron. Él tiene una especie de sangre, sudor y lágrimas a la española, en este caso, a la vascongada. Le dice al rey también, en una carta Elcano: suplico a vuestra majestad, por los muchos trabajos, sudores, hambre, sed, frío, calor, que esta gente ha padecido en servicio de su majestad, les haga merced de la cuarta y la veintena de sus efectos. Quería que no pagar impuestos. Decía que por el frío que hemos sufrido y tal, no queremos pagar impuestos, ¿no? Estas personas efectivamente sufrieron mucho. Los sufrimientos mayores, cuando tuvieron que atravesar las masas oceánicas a todo lo ancho. Lo ha dicho muy bien el profesor, mi compañero Enrique, que tardaron 3 meses en pasar el Pacífico y 5 meses sin tocar tierra entre cruzar el Índico hasta que llegaron a Cabo Verde. 5 meses, ¿no? Pero vamos a leer una frase, un texto muy conocido, pero igual alguno de ustedes no lo conoce, de Pigafetta, del cronista italiano, cuando cuenta cómo pasaron el Pacífico. Se habían agotado los alimentos prácticamente, precisamente por eso se volvió la nao San Antonio,
porque su piloto recomendó que faltaban los alimentos y sería prudente volver a España y volver con nuevos alimentos y nuevos barcos. Pero Magallanes siguió adelante y por eso pasaron tanta hambre cruzando el Pacífico. Dice Pigafetta: durante estos 3 meses y 20 días recorrimos 4.000 leguas, poco más o menos, que son unos 22.400 kilómetros, en la mar que llamamos Pacífico. El bizcocho es lo que comían los navegantes. Bizcocho no es dulce, viene del latín biscoctus, cocido 2 veces. 2 veces, o 3, o 4, o 5, según la duración del viaje, para que perdiese humedad y se conservara más tiempo. Así que el bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había recubierto el palo mayor. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Pasaron mucha hambre y muchos sufrimientos. Y no solo estos eran los problemas que tenían, estos son los grandes sufrimientos, los sufrimientos intensos, pero estos hombres también pasaron otros padecimientos más suaves, pero no menos insidiosos. Tuvieron ansiedad, tuvieron dudas o simplemente estuvieron tristes. Y en sus documentos, los documentos los vemos. Vemos esa ansiedad, por ejemplo. Magallanes se encuentra ya dentro del estrecho. Pero señores, señoras, tengan ustedes en cuenta que el estrecho de Magallanes tiene 550 kilómetros, como de aquí a Sevilla, que tardaron en cruzarlo más de un mes, que fue lo que Colón tardó en llegar de Canarias a Bahamas. Así que el viaje de Colón de Canarias a Bahamas tardó un poco más de un mes, y estos hombres tardan un mes solo en pasar el estrecho. Y dicen, cuando están en medio del estrecho, dice Mafra, Ginés de Mafra, el jerezano: aquí estaba Magallanes muy pensativo, a ratos alegres, a ratos triste, porque cuando le parecía que aquel era el estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornábase triste, por si alguna imaginación le parecía que no era aquel. En fin, determinóse a seguir adelante. Este hombre no sabía todavía si estaba. Y entonces la ansiedad, que es mala consejera, y las dudas. Sobre todo se plantearon unas grandes dudas cuando los expedicionarios ya quedaban solo 2 naves, estaban en las Molucas, estaban cargados con clavos, pero mucha gente dudó si quedarse en las Molucas. No se atrevían a volver y muchos se quedaron. Otra vez, de nuevo, el viaje terrible que hemos llegado hasta aquí. Muchos se quedaron, esas dudas. Pero incluso solventando las dudas, los que decidieron volver, los que decidieron, volvamos. Estos tampoco pudieron evitar la tristeza. Fíjense que es un momento muy emocionante cuando las 2 naves que quedan, en el momento de salir, una de ellas descubre una vía de agua, importante vía de agua. Hay que vararla, hay que calafatearla, hay que arreglarla durante 3 o 4 meses. Pierde los vientos del monzón y ya no puede regresar como regresó Elcano por vía África. Tendrá que intentar volver por el Pacífico, como saben ustedes, no lo consiguió. Pero en estos momentos los compañeros de tantos sufrimientos se despiden. Miren cómo se cuentan la tristeza de la despedida. El tiempo era excelente para el viaje y debíamos partir cuanto antes, pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas que nuestros compañeros que se quedaban en las Malucco mandaban a España, y no pudimos levar ancla hasta el mediodía. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería. Los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. Así que se separan llorando. Bien, tampoco nos pongamos tan terribles, también hay alegrías en el viaje. El sentimiento de la alegría a veces está también presente, y alegría a veces desatada. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando ven por fin el Pacífico. Saben ustedes que de noche fondeaban, de día iban con chalupas delante que iban siempre sondando para que los barcos no encallasen, y una de las chalupas que mandan por fin vuelve con la noticia de que han visto el mar al otro lado, el océano. Los marinos de la chalupa volvieron al 3er día, cuenta Pigafetta, y nos comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el estrecho y un gran mar. Esto es, el océano. Todos lloramos de alegría. Así que antes lloran de pena, ahora lloran de alegría, porque han visto el mar. Han visto el mar, pero ahora tienen que pasarlo. Y después de 3 meses, la alegría de ver por fin la isla de Guam, las Islas Marianas, es también enorme. Fíjense lo que dice Ginés de Mafra.
Yendo navegando esta armada, un día que fue 17 de marzo del año de 1521, uno que estaba en la gavia, en la verga, en la vela de gavia, estaba ahí subido mirando, uno que estaba en la gavia, que se llamaba Navarro, dijo a grandes voces: «¡Tierra, tierra!». Con esta subida palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Por estas nuevas que dio, se le dieron ciertas joyas de oro que valieron hasta 100 ducados, unas buenas albricias, como se decía entonces, ¿no? Alegrías. Y otro tipo de alegrías. Por ejemplo, Elcano y Gonzalo Gómez de Espinosa, que fueron los dos capitanes que quedaron al final, son llevados ante el rey de Borneo en elefantes, con gualdrapas, se les pone a dormir por fin en colchones de seda, se les dan bebidas aromatizadas con canela, en fin, lo pasan muy bien y ven bailar bailarinas orientales. Y a Pigafetta se le quedó marcado el baile. Estas muchachas eran muy bonitas y casi tan blancas como las europeas, y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura a las rodillas, pero las otras estaban completamente desnudas. El príncipe me hizo bailar con 3 de ellas desnudas. Se le quedó marcado esto como una gran alegría, parece. Pero en fin, había quien se alegraba y había quien se permanecía impasible el ademán, impasible ante la historia. Francisco de Albo es tal vez el cronista más técnico, el que va dando el derrotero, la latitud, la posición, los rumbos. Era de Rodas, era griego. Y es un hombre frío porque, fíjense, al final de su diario, que se conserva en el Archivo de Indias, dice, están 3 años de navegación y por fin ven tierra española. Bueno, en este caso de la península ibérica, bueno, el Cabo de San Vicente. Y lo que dice, y así acaba el diario, es portentoso. En los cuadernos de bitácora siempre a veces se deslizan algunas palabras. Pues este hombre dice, y así acaba su diario después de 3 años: a los 4 del dicho mes de septiembre de 1522, en la mañana, vimos tierra, y era el Cabo de San Vicente, y nos estaba al nordeste, y así cambiamos la derrota al este-sureste por apartarnos del mismo cabo. Fin. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Pero en fin, los finales en general en este viaje fueron casi todos dramáticos, y el sentimiento de dramatismo es también muy fuerte, ¿no? Saben ustedes que en el viaje de la Trinidad, de los dos barcos que quedaban al final, la Trinidad intentó volver por el Pacífico, por eso que ya se habían ido, se habían pasado el momento de ir en la ruta del monzón, y esta nave pues llegó hasta la altura del Japón, se desató una epidemia, posiblemente escorbuto, y hicieron a bordo lo que se considera la primera autopsia de un cadáver hecha a bordo de un barco. Y lo cuenta así Mafra, de nuevo Mafra. En esta altura, a la altura más o menos del Japón, se les comenzó a morir gente, y abriendo uno para ver de qué morían, halláronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo. El escorbuto produce hemorragias externas, pero también internas. Así que la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual, de ahí adelante, al que adolecía, sangrábanle, pensando que la sangre los ahogaba. Hacían una sangría. Y también se morían. Dejábanlo de sangrar y no se escapaba. Así que el que una vez se enfermaba, como cosa sin remedio, ya no le curaba. Y cuando llegaron a entregarse a los portugueses, esta nave se entrega a los portugueses en las Molucas, dice Mafra también, cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos, y los vivos estaban tales que no los podían sacar fuera para echarlos a la mar. Estaban tan debilitados que ni siquiera podían echar los cadáveres al agua, ¿no? Bien, lo pasaron muy mal, pero los que sobrevivieron tenían un enorme orgullo de la gesta hecha. Eran conscientes, totalmente conscientes. Dice Mafra, cuando está pasando exactamente el estrecho de Magallanes y el Pacífico, dice: cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se habría hallado. Yo he hecho algo que nadie ha hecho antes. Eso era muy importante, el orgullo de estos hombres. Miren ustedes, el Renacimiento es volver a los clásicos, pero estos hombres superan a los clásicos y son conscientes de que incluso han superado a los clásicos. Así que lo mismo que Miguel Ángel esculpe también como Fidia, el autor del Partenón, ellos dicen: nosotros hemos navegado mejor que Ulises, mejor que Jasón, somos tan buenos como ellos. No solo hemos imitado a los clásicos, los hemos superado. Maximiliano Transilvano era secretario de Carlos V, secretario del emperador, y recibió
el encargo de llamar a 3, dice la carta, de los más espabilados de los supervivientes, y entre ellos está Elcano, que le cuenten las cosas. Y Massimiliano Transilvano, su crónica es muy interesante porque es un humanista, un hombre de gran formación, que recibe la información de los supervivientes. Y cuenta, y dice cómo estos supervivientes han superado a los clásicos. Son, por cierto, estos 18 marineros que con esta nao aportaron a Sevilla, más digno de ser puesto en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron, que navegó aquel griego desde Grecia solamente por el mar del Ponto, el mar Negro, y este, partiendo de Sevilla, dando la vuelta al mundo, volvía a Sevilla. Es decir, ¿qué es eso de navegar por el mar Negro? El mar Negro es un charco. Nosotros hemos navegado por el Pacífico, por el Índico. Hemos superado a Jasón, hemos superado a Ulises. Eso es muy importante en la conciencia del hombre, en este caso del Renacimiento, para superar los clásicos, ¿no? Y se dan cuenta también estos hombres, y lo saben, que los clásicos daban muchos mitos y contaban muchas mentiras, y que no sabían exactamente de lo que hablaban. Ellos habían llegado allí, sabían de lo que hablaban. Por ejemplo, los mitos. Dice Transilvano, Heródoto, el padre de la historia, autor clarísimo, tiene que la canela se halla y coge en los nidos de las aves y que mayormente se halla en la del ave fénix. La canela en un nido de la canela es un árbol, lo he visto yo. Este capitán Elcano y marineros recontaron al emperador las cosas que este viaje, y con tanta fe y sinceridad y fidelidad, que pareció claramente a los que oíamos decir en todo verdad. Y de cierto creemos ser fabulosas y cosas no verdaderas las que los autores antiguos nos cuentan. Las fábulas nos las cuentan los antiguos. Nosotros estamos viendo la realidad. Piensen ustedes que la ciencia moderna empieza clasificando plantas y animales, las grandes expediciones científicas del siglo XVIII, y después llegará Darwin y el Beagle, clasificando animales y plantas, pues viene la teoría de la evolución. Entonces, hay un momento también que se inicia la observación exacta de la naturaleza por estos hombres. Pero bueno, los mitos tardarán en caer, hay que reconocerlo. Estos hombres no se despegan del todo de los mitos, eso tardará. Fíjense cómo Transilvano, que es un hombre que es secretario del emperador y que es un hombre culto, sin embargo, acepta algunas cosas como parte de la mitología. Dice, en la nao Victoria han traído 5 aves del paraíso, que tienen por cosa celestial, y aunque están muertas, jamás se corrompen. Supongo que estarían disecadas. Y si les pelan una pluma, les nace otra, aunque estén muertas. Esto ya es más raro. Los reyes tienen por cierto que teniéndolas consigo están seguros en la batalla. Una de estas aves la envío a vuestra señoría para que no para que piense que teniéndola consigo lo ha de hacer libre de las traiciones y peligros de sus enemigos, sino para que vea vuestra señoría, le escribe el arzobispo de Salzburgo, reverendísima, vea ave que nunca vio. Y no se extrañen de estas supersticiones. El propio Carlos V era muy supersticioso. Fíjense, aunque esto no tenga que ver con el viaje del Cano, pero de alguna manera sí lo explica, el inventario de las cosas que tenía el emperador después de su muerte en Yuste. Esto es lo que tenía, entre otras cosas. Una piedra filosofal guarnecida de plata, para convertir todo en oro, que le dio el doctor Beltrán. Bálsamo que dicen que es apropiado para veneno. Una sortija de oro engastada con una piedra de restañar sangre. Y los brazaletes y sortijas de oro los brazaletes y sortijas de oro tienen unos huesos que todos dicen que es apropiado para la almorrana. Una piedra azul que dicen que es buena para la gota. Un pedazo de cuerno de unicornio. Estos son posesiones del dueño del mundo, del emperador. Y Pigafetta, él no cree en cosas extrañas, en mitología. Él no las ha visto, pero se lo han contado. Se lo han contado. Por ejemplo, y estoy terminando, no me queda mucho, no les quiero cansar. Dice Pigafetta, nos dijeron que en estos mares hay unas aves negras semejantes a los cuervos, que cuando una ballena aparece en la superficie del agua, esperan a que abra la boca para lanzarse dentro y van derechos a arrancarle el corazón, que lo arrebatan para comérselo. Nos dijeron. Nos contó nuestro piloto traído del Maluco que en estos parajes hay una isla llamada Arucheto, cuyos habitantes, hombres y mujeres, no tienen más de un codo de alto, los pigmeos, ¿no? También nos dijeron que en la isla de Ocolora, al sur de Java, solo hay mujeres a las que fecunda el viento. Cuando paren, si el recién nacido es varón, lo matan inmediatamente, y si es hembra, la crían. Matan a los hombres que se atreven a visitar su isla. Bien, estos hombres sintieron desarraigo al volver. Insisto que
estoy terminando, pues la verdad es que algunos sí. Fíjense, Pigafetta es un hombre que una vez que ha visto el viaje ya no se vuelve a embarcar más, y lo dice. Si Dios y su Santa Madre no nos hubieran concedido una feliz navegación, hubiéramos perecido de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Y Pigafetta nunca más se volvió a embarcar, desde luego. Sin embargo, hubo otros, como Ginés de Mafra, que, sin embargo, cuando llega está desarraigado. Su esposa lo ha dado por muerto y se ha casado con otro. No tiene que hacer nada más que volverse a embarcar. Y se vuelve a embarcar en el Pacífico, otra vez, con Ruy López de Villalobos. Sus compañeros eran ya, su vida eran la gente que estaba a bordo, ya no tenía otra cosa. Y el propio Elcano, que podía haber vivido en España muy decentemente, se vuelve a embarcar en una segunda expedición. Se lleva a 3 hermanos y a un cuñado, y no vuelve ninguno, ni los hermanos, ni el cuñado, ni él mismo. Se sintió la pérdida de estos hombres, sintieron los contemporáneos la pérdida de estos hombres. Muy poco, la verdad es que muy poco. Fíjense lo que dice Maximiliano Transilvano, el secretario del emperador, el poderoso. Dice, considerando el emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, en comparación del interés que se esperaba, mandó aparejar de su fisco 5 naves. Era poco. 5 naves y 250 hombres. Es poco. La verdad es que hay que reconocer que la sangre suele ser la argamasa de muchos imperios, de todos los imperios. Los hombres de mar que se embarcaron en esta aventura conocían el riesgo a los que iban. Claro que, como todos los hombres del mar, hicieron una apuesta a cambio de su vida. No tuvieron en cuenta tal vez una frase muy famosa, que a mí me gusta mucho y con la que quiero acabar, la frase de Fray Antonio de Guevara, uno de los grandes prosistas del Renacimiento español. Dice Guevara, la mar es mina, a do muchos se hacen ricos, y un cementerio a do infinitos yacen enterrados. Muchas gracias. Bien, pues como les decía a ustedes hace un rato, abrimos el coloquio. Sí. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, Enrique. Gracias, Pablo. Quisiera hacerte una pregunta. Yo, con mi ignorancia, estoy en la sección de Historia del Instituto de Historia que no le bombante, pero no dejo de ser un oficial de Marina, ignorante que aprende a base de trabajar como un destino más. Y ahora que estamos en el 5º centenario, pues nos toca a los que estamos aquí en uniforme y a otros más, pues indudablemente indagar, aprender, leer y saber, incluso conferenciar, osados que somos. Y el 5º centenario lo tenemos muy presente, los que estamos aquí, pero es la primera vez que oigo hablar del 5º centenario en relación al viaje de Mafra como cronista, en el cual has insistido muchísimo, en detrimento, cosa que me ha alegrado, de Pigafetta. Pigafetta, a mi corto entender, se está llevando toda la fama a lo largo de lo que vamos leyendo, vamos estudiando, vamos tal. Y yo he llegado al convencimiento con mis compañeros que saben más que yo, y aparte de escucharles atentamente, que Pigafetta era un poco interesado. Es más, creo recordar, o creo me parece, que raras veces, si no nunca, menciona a Elcano en su crónica, y que además inventa mucho. Tú has hecho una parte de los dicen con tonta, pero también debe de poner de su cosecha. Entonces yo te agradezco porque es la primera vez que insistes tanto en otro cronista, que creo que hubo muchos más cronistas. Sí, muchos más. Como el tal Mafra. Y muchísimas gracias. Me ha dado una luz muy buena. Sí. Desde luego, es que además Pigafetta era fiel partidario de Magallanes, ¿no? Y hay, por ejemplo, un momento muy curioso cuando se compara la muerte de Magallanes, ¿no? Entonces, Pigafetta, que es tan partidario de Magallanes y por lo tanto enemigo del Elcano, porque Magallanes quiso ahorcar al Elcano y a 40 más. Lo que pasa es que se lo impidió el resto de la tripulación. Hay un momento que Pigafetta dice, murió nuestra luz, nuestra salvación, nuestra vida, cuando dice que un indio mató a Magallanes. Y sin embargo, Mafra dice, este hombre, Magallanes, se metió en un lugar donde no se podía haber metido. Yo creo que fue una casquetada, dice él, que es, bueno, una estupidez, ¿no? O sea, que hay veces que comparando a los dos cronistas se obtiene mucha más luz. Porque Pigafetta en ese sentido es muy partidario, tan partidario de Magallanes que a veces resulta excesivo. Sí, hay que comparar. Hay también León Pacaldo, es otro cronista. Hay varios cronistas más. Y la carta de Maximiliano Transilvano también es muy buena porque él recibe los testimonios de los principales supervivientes, ¿no? Entonces, de la comparación sale la luz. Gracias a ustedes.
Sí, ha mencionado usted que era una aventura. Y si nos transportamos a aquella época en las mentes de los españoles de aquella época, ¿qué podía ser más importante? Lo que fue el descubrimiento de América, que era realmente donde venía o empezaba a venir el oro, y a lo mejor se estaba financiando toda la vuelta al mundo con ese oro, o el redescubrir parte de lo que quedaba por descubrir. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Pero la trascendencia del descubrimiento de América, estamos en la Casa de América. Y a mí que me van a preguntar, yo soy catedrático de Historia de América, ¿no? Pero creo que para nosotros, hombre, América significa el español, haber puesto nuestra lengua en 20 naciones, ¿no? Eso tuvo una trascendencia. Y además le digo otra cosa, es magnífico el descubrimiento de la vuelta al mundo y los descubrimientos hechos, es una, como le he dicho, una época trascendente y un viaje magnífico. Pero fíjense una cosa, sin el descubrimiento de América, la ruta a Filipinas a través del Pacífico no hubiera podido seguir existiendo. Porque claro, sale la primera expedición de Magallanes, vuelve un barco. Sale una segunda expedición de Jofre García de Loaiza, donde va Elcano como segundo, y salen 7 barcos, ¿no? No vuelve ninguno. Y siguieron lanzando expediciones, pero no volvían. La tecnología naval de entonces, habría que esperar al siglo XVIII, pero de momento no, no daba para que un barco saliese desde Europa, fuera al oriente atravesando el Atlántico y el Pacífico y volviese. Era muy complicado hacer eso. Entonces hubo que esperar a la base intermedia que supuso México, por ejemplo. El galeón de Manila es una ruta que va, desde luego, a Filipinas, pero que pasa por el intermedio terrestre de México. Cuando Urdaneta consigue el tornaviaje por fin, entonces empieza a funcionar el contacto entre Asia y España. Entonces América en ese sentido es importante. Y no solo porque es la plataforma, sino porque es el sitio donde se saca la plata con la que se comercia con Oriente. Miren ustedes, cuando llega Vasco de Gama, el portugués, a la costa de Calicut, empieza a darle al Zamorín de Calicut, al rey de Calicut, le empieza a dar bonetes colorados, espejitos, cuchillos. Decía Magallanes que él llevaba cuchillos alemanes de los peores para comerciar, ¿no? Y le dice este Zamorín de Calicut, dice, ¿qué me das a mí? Si yo tengo canela, jengibre, perlas, lo único que quiero de ti es oro y plata. ¿Cómo le pudieron dar los europeos oro y plata a los orientales? Porque México empezó a producir plata. Y tenemos una gran cantidad de monedas de plata mexicanas con resellos chinos. La ruta realmente se establece cuando América empiece a funcionar. Y no olviden que 1519 es el viaje de Magallanes Elcano y 1519 es la conquista de México. Son hechos absolutamente simultáneos. Entonces, los dos elementos funcionan al mismo tiempo y los dos elementos son indispensables. De todas maneras, a nivel de proyección final, la conquista de América tiene una dimensión más profunda. Esto es un viaje magnífico. La conquista de América es una epopeya. Gracias por la magnífica intervenciones que han tenido, las ponencias son magníficas. Le quería hacer una pregunta referente a... Estamos celebrando la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Permítame que resalte Magallanes. Estamos siempre asociando a Magallanes como el protagonista principal. Elcano siempre es un secundario. Antes de este 5º aniversario, siempre se asociaba a Magallanes, en la literatura, en la historia, a nivel internacional, a nivel mundial. Estamos hablando siempre de Magallanes. Elcano siempre está secundario. La pregunta que le voy a hacer, entendiendo que Elcano, evidentemente, posiblemente... Bueno, me diré primero que Magallanes es el protagonista en la medida que quiere llegar al Moluco. Y propone el Moluco y se organiza la expedición. Pero esta segunda parte, la vuelta del Moluco, por sobrevenida, posiblemente, evidentemente, no todavía ningún interés, de llegar nuevamente a Sevilla, con una de posiblemente las travesías más, a mi juicio, en mi modesto entender, más complejas, sobre todo por la incertidumbre de aguas que nadie había navegado hasta entonces, por el sufrimiento de esas personas y sobre todo por el gran conocimiento técnico para poder llegar en esa ruta, en esas demoras, para llegar en la demora a llegar a España. ¿Por qué a nivel mundial Elcano tiene este segundo protagonismo? ¿Por qué no se ha puesto al nivel de Magallanes?
Le voy a responder con una frase de Felipe II, para que entienda. Es que los españoles no hemos hecho propaganda de nuestras gestas. Miren, cuando Felipe II estaba en el Escorial y recibía a algún secretario que le decía: Majestad, los rebeldes holandeses están haciendo una propaganda en contra nuestra, no sé qué, como él decía, mis rebeldes holandeses, ¿no? Están haciendo una propaganda, tenemos que contrarrestar esto. Y parece ser que Felipe II respondía: la verdad se impondrá por sí misma. La verdad no se impone por sí misma. No me estoy hablando de la verdad religiosa, la verdad se construye. Si no construimos la verdad, si existen hispanistas y no hay anglicistas, cuando tengamos escritores españoles y historiadores españoles que hagan historia de Inglaterra y que sean anglicistas, o no sé cómo, mientras que haya muchos hispanistas que hagan nuestra historia y nosotros no hagamos la historia de los otros, pues estaremos en estas circunstancias y el canon no será conocido. Buenas tardes y felicidades. Considero importante también analizar cómo estas gestas y estas actuaciones, ¿no?, de estos contemporáneos de Carlos I, etcétera, etcétera, en realidad esa división que se suele hacer entre Portugal y España es errónea, porque no era España en sí, sino Castilla todavía, y Portugal también era España. Es decir, que parece ser, desde mi relativa ignorancia, que había un trasvase enorme de personas entre ambos reinos, tanto en el lado español, en el caso de Magallanes, como en el lado portugués de otros marinos españoles, y según las conveniencias de unos y otros, por esa facilidad que había entre los reinos españoles, tanto el portugués como el castellano y, en este caso, en menor grado, el aragonés, etcétera, etcétera. Sí, desde luego, hombre, el sentido... España, como ustedes saben, desde el tiempo romano, la Hispania romana, era el conjunto de la península ibérica. Y de hecho, Camões, el gran poeta portugués de las gestas, habla de España, ¿no? Eso es así. Y efectivamente, el viaje lo organiza Castilla todavía, porque la unión era todavía algo de reinos, todavía no se ha producido. Me parece que en el conjunto de los expedicionarios fue un aragonés solo, un aragonés. Todavía quedan los fueros, por ejemplo. Sí. Sí, por supuesto. Pero usted me preguntaba efectivamente por Portugal y los trasvases, ¿no? Mire, ahí hubo muchos portugueses. Aquí mi compañera ha hablado de Diego Ribeiro, los Reinel, todos estos portugueses. El problema estuvo en que, fíjense, don Manuel el Afortunado, Manuel I de Portugal, era el rey que entonces gobernaba en Portugal cuando Carlos I estaba en Castilla, ¿no? Don Manuel se le llamó el Afortunado porque en su tiempo se llegó a Asia y llegaron una cantidad de riquezas inmensas a Portugal, pero esas riquezas se repartieron mal. Él se dedicó a hacer grandes edificios, los Jerónimos, que fue su tumba, la Torre de Belén, pero se quedó entre las élites portuguesas. La gente pasaba hambre y una gran cantidad de pilotos, no fue Magallanes el único. Una gran cantidad de cartógrafos se venían a Castilla, como dice el cronista Sebastián Álvarez, precisamente, que es a gañar de comer por seu ingenio, a ganar de comer por su ingenio. Porque realmente en Portugal estaba en una crisis profunda social y eso hizo que hubo un trasvase. Siempre lo ha habido entre los reinos de Castilla y de Portugal, la carabela, tal vez la inventaron los portugueses, pero la copiaron los habitantes. Sí ha habido un trasvase, ¿no? Ahora, de todas maneras, también portugueses y castellanos eran tremendos enemigos. Y dice el canon que él vino huyendo de los portugueses todo el tiempo. Y los portugueses metieron en un castillo a los supervivientes de la Trinidad y les dijeron, y hay una carta del gobernador de Tidore al rey que dice: no los vamos a matar, pero vamos a dejar que se mueran solos. Así que, bueno, sí, la unidad ibérica, pero entonces también éramos enemigos. Exactamente, eso sí, eso por supuesto que sí. Pero había ese amor y odio que hemos tenido siempre y se sigue manteniendo. Sí, hemos entendido que había dificultad para conseguir tripulaciones, sí. Que más o menos un tercio casi siempre eran extranjeros.
En este viaje sí, más. ¿Había requisitos de edad? Porque la gente todo muere muy joven. ¿Cuántos años tenía Magallanes o Elcano? ¿Qué tipo de edad tenía? Tenían más o menos los mismos años. Magallanes, Elcano era un poco mayor. Tenían alrededor de unos 40 años. Magallanes, Elcano tenía 40 y algo, 40 y tantos, ¿no? Para esa época, un hombre con 40 y tantos años era un hombre muy maduro, ¿no? Maduro. En las tripulaciones empezaban por lo que se llamaban los pajes. Los pajes eran niños de 7 u 8 años. Y en las listas aparece Juanillo, por ejemplo. Paje. Normalmente eran a veces hijos de pilotos que acompañaban a su padre aprendiendo el oficio. Y se entraba de muy niños. En aquellos tiempos no había escuelas de náuticas para que enseñara a los niños, ¿no? a ser marinos. Había escuelas de náutica, en la Casa de la Contratación se daban unos cursos, pero era sobre todo para dar títulos a gente que ya sabía. Entonces se empezaba de pequeños, y en la expedición fueron varios de estos pajes. A continuación venían los grumetes, que eran jóvenes de entre 15 y 20 años, que eran los que hacían los trabajos más duros, los que se subían a las vergas, los que se subían a la cofa, los que subían por los obenques, ¿no? Los que hacían los trabajos más duros. Y después, cuando se tenía unos 25 años o así, se llegaba ya a marinero. Había un pequeño ritual de estilo, bueno, gremial, donde el maestre del barco le daba un papel diciendo que ya era marinero, y entonces ya cobraba la soldada completa, porque hasta entonces ni al paje ni al grumete le daban el sueldo entero, le daban un porcentaje del sueldo. Cuando se llegaba a 50 años, uno estaba ya en la vejez. De hecho, al contramaestre, a los contramaestres se les representa siempre como se habla del viejo del contramaestre, y tenían 50 años. Muy bien, pues les agradecemos a ustedes el que hayan compartido un rato de su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias.